Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, La articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, vamos a saludar acá en el estudio a la directora regional del Senadis, María Paola Viale. ¿Cómo está, directora? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, directora, el Senadis es tremendamente importante como organismo del Estado, dado que se preocupa de algo que de alguna forma invisibilizamos durante el año y una vez al año por lo menos lo vemos por televisión, que es la situación de discapacidad que viven miles de chilenos. Por supuesto hay un día a día, pero nos vamos olvidando, se van olvidando las empresas, se van olvidando las instituciones. ¿Y quién no vive la problemática de la discapacidad? Prácticamente la invisibiliza. Pero ustedes como Senadis tienen una misión, que finalmente es visibilizarla justamente y buscar mayor, seguramente, derechos, principalmente para aquellas personas que viven la discapacidad en todas sus dimensiones. Y la región tiene, bueno, se hizo un estudio nacional hace poco que da cuenta de la situación que vive cada una de las regiones. Cuéntenos, por favor. Gracias por la introducción. Justamente hacer efectivo el ejercicio de derecho de las personas con discapacidad es la misión principal del Servicio Nacional de Discapacidad. Trabajamos articulando los distintos sectores para que esto suceda y en eso es muy relevante poder tener datos actualizados de las personas con discapacidad. En el país se realizó el año pasado la ENDIDE, encuesta de discapacidad y dependencia, y fueron los primeros resultados que tuvimos. Posteriormente, en abril, encuesta nacional de discapacidad, la número 3. Chile ya había realizado 2 previamente, la última 2015. Y muy recientemente están los resultados de niñas, niños y jóvenes, de menores de 18 años. ¿Y cuál es la realidad local? En realidad local tenemos 10,8% de personas con discapacidad, más de 31.000 personas con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad se considera? El origen de discapacidad podría ser una condición de salud física, psíquica, mental o sensorial. Bien. Pero los datos apuntan más a la relación que tienen las personas en su interacción con el medio y eso es lo que refleja la discapacidad justamente. A ver, explíqueme un poco eso. El modelo antiguo de discapacidad era el que si yo tenía una condición de salud, tenía una discapacidad. Era como directamente relacionado. Hoy en día se reconocen que hay otros factores que podrían interactuar en este desempeño, en esta discapacidad. Por ejemplo, facilitadores y barreras en el ambiente, que es uno de los principales. Si pensamos en movilidad reducida, una discapacidad de tipo física con movilidad reducida, la barrera sería los temas en las calles, accesibilidad, una escalera, el no acceso a rampa. Si pensamos en una capacidad sensorial, podría ser la ausencia, por ejemplo, de audioguías, de intérprete de lengua de señas en los servicios. Entonces, todo eso va haciendo que las personas con discapacidad no puedan ejercer su derecho a participación social. Dentro de lo que yo, cosas novedosas que también vi en algún momento como personas discapacitadas, eran personas con obesidad, que no pueden salir de sus casas por esa condición. ¿En Tarapacá también está considerado? ¿Hay gente en esa condición? Como persona con discapacidad, sí. De exceso de obesidad, que hemos sabido de casos de gente que no puede salir de su casa porque no puede bajar la escalera o no puede salir de la puerta, por ejemplo. Tenemos casos, pero el estudio no hace relación a los casos específicos. Eso más bien se ve a través de la credencial de discapacidad, porque en la región tenemos 1/3 de las personas más o menos tienen la credencial. Entonces no tendríamos el dato en específico, pero probablemente esas personas tengan su movilidad reducida y es por eso que se pueden identificar como personas con discapacidad. Poco más de 30.000 entonces personas que tienen algún tipo de discapacidad en la región, en una región que tiene 400.000 habitantes. Sí, pensábamos ayer que es como tener los habitantes de Pozo Almonte 2 veces. Es harto. Sí. Es harta gente con alguna discapacidad. Usted, directora, llegó hace pocos meses a la ciudad de Iquique, a la región. Ha visto una situación que tiene la región, una condición. Tiene problemas de accesibilidad tremendo en cuanto a las veredas, las calles están tapadas de autos, hay mucha problemática en eso. Y por tanto, yo siempre que hago el comentario por esto, lo hago porque veo gente que va con su silla de ruedas por la calle. Porque las veredas no están en condiciones y porque a la orilla de la vereda hay autos estacionados, por tanto tienen que ir al medio de la calle. ¿Qué le pareció esta realidad local frente a esta situación que viven las personas con discapacidad?
Yo creo que en la región tenemos una característica geográfica que dificulta primero justamente la movilidad reducida. O sea, hay comunas que tienen quebradas, que están hechas en quebradas, y hay otras comunas con exceso de vehículos como en la que estamos ahora y con poca conciencia social también de los espacios públicos, del uso de los espacios públicos. Justamente en esos espacios es donde podemos respetar, por ejemplo, la vereda para poder transitar, donde debiéramos tener en cuenta el uso de los estacionamientos para personas con discapacidad. Eso en general dificulta mucho para una persona en silla de ruedas, para una persona que está ocupando, por ejemplo, 2 bastones, para una persona ciega, que su forma de ir identificando el terreno es justamente tocando lo que está en el suelo. Entonces no se va a encontrar con basura, con autos estacionados, con pequeñas entradas de vehículos irregulares que hacen muchas veces y que disminuyen la vereda. Son algunos lugares que son de accesibilidad en las veredas para personas que tienen que bajar y no se encuentran que está tapada y un auto estacionado tapando el paso peatonal. Claro, por eso es muy importante para nosotros ir haciendo, uno, como tú decías, la visibilización. O sea, las personas con discapacidad existen todo el año y tienen dificultades todo el año para acceder a los distintos servicios y espacios públicos. La encuesta viene a revelar que los espacios públicos es donde las personas ven las principales barreras, más de un 43% lo identifica como, y es el primer punto, donde ellos ven que los espacios públicos es donde más les cuesta participar. Eso hablamos, veredas, calles, plazas. Justamente. En nuestro caso también borde costero, Sí. que podemos contar con, bueno, Cabancha cuenta con algunos espacios de accesibilidad. Sí, el borde costero es un poquito más amable, es un poco más amable. Claro. Pero el resto de la ciudad nada. Entonces es uno de los puntos que viene como a ser relevante porque las personas con discapacidad existen todo el año. Entonces, la visibilidad y después la concientización. Cómo cada uno es facilitador o barrera, ocupando los términos de la Organización Mundial de la Salud, facilitador o barrera para estos procesos de inclusión. O sea, todos podemos ser facilitadores o barreras y eso es importante tenerlo en conciencia y practicarlo. O sea, es más, yo siempre me autocritico que tiene que ver con la velocidad con la que hablamos, por ejemplo. Los tecnicismos que ocupamos. O sea, debiéramos intentar hablar en un lenguaje ciudadano donde fuéramos lo más claro posible para que personas con discapacidad intelectual pudieran comprender la información que estamos entregando. Y eso lo podemos hacer desde un medio de comunicación, un servicio público, un servicio privado. O personas sordas puedan leer nuestros labios si estamos hablando con las palabras correctas. Sí, las personas sordas, no todas leen labios, pero podría ser una opción que hubiera intérprete en lengua de señas o el dispositivo adecuado. Hay una aplicación que se llama Visor, que se contrata y permite tener, porque también el aprender lengua de señas requiere práctica, como cualquier otro idioma, entonces es un poco más difícil, pero sí hay una plataforma en la que uno se puede conectar, está en la página de Senadis, y uno cuenta con un intérprete en tiempo real. Y bueno, la situación de discapacidad en la región es bien compleja y hace algunos años hubo una ley que obligó a los primeros los edificios de gobierno, edificios públicos, fiscales, y luego ya la empresa también que hubiese un compromiso con estas rampas de accesibilidad universal. ¿Cómo va eso en Tarapacá? ¿Cómo al menos usted lo evalúa en sus meses que lleva dirigiendo la Senadi? Tenemos una brecha importante porque efectivamente falta un acompañamiento que tenga que ver con recursos adecuados para poder hacer esas modificaciones. Desde el año 2020 más o menos se ha creado un plan que espera al 2030 poder avanzar en accesibilidad y que los municipios puedan tener planes municipales de accesibilidad que sean tan relevantes como sus planes de salud o sus PLADECO. Entonces hemos desarrollado una metodología y una forma para orientarlos en esta accesibilidad y que ellos puedan realmente avanzar. Acá en la región tenemos municipios que son muy pequeños, entonces tampoco podemos esperar que todos ellos tengan, por ejemplo, un arquitecto experto en accesibilidad. Pero sí, Senadis ha desarrollado una guía para ayudarlos a levantar estas necesidades. Entonces hay una ficha, hay un formulario y esperamos hacer algunos acuerdos durante el año con ellos para los próximos 7 años aproximadamente. Bueno, que vayan juntando ganas los alcaldes porque ahora sí va a haber plata por el royalty, así que recursos van a haber a contar del próximo año por lo menos. Ya, hoy día el tema de los recursos es una temática, un problema,
pero a contar del próximo año ya los alcaldes de la región van a contar con recursos, entre otras cosas, para esto que es tan relevante, para poder hacer los accesos universales correspondientes o tener el área correspondiente como un arquitecto o un especialista en la materia. Sí, nosotros hemos estado reuniéndonos este año con la mayoría de los alcaldes y sus gabinetes, no solo con las oficinas de discapacidad, sino que con SECPLA, con DOM, con Dirección de Salud, Director de Educación, porque, insistimos, el trabajo de inclusión tiene que ser intersectorial, tiene que ser territorial también. Todas las comunas tienen sus características muy distintas y nosotros contamos con volver a poner en la mesa el tema de la discapacidad y cómo lo vamos resolviendo y haciendo espacios más accesibles. ¿Y cuál es la comuna con más complejidades? No digo con más gente de discapacidad, sino la que tiene mayores complejidades de las 7 comunas. Todas son distintas, es cierto. Yo creo que yo no podría dar esa respuesta porque me he reunido, por ejemplo, con algunos alcaldes. Voy a poner ejemplo concreto, Guara, el tema de las quebradas, la dispersión geográfica, la locomoción. Todo eso presenta una dificultad para poder relacionarse. Pozo Almonte y también la distancia que tiene con algunas comunas, si hablamos de Colchane, pero afortunadamente estamos trabajando con todas las comunas. Nosotros tenemos ahora abierto un concurso que se llama Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, EDLI, donde lo que hace el Servicio Nacional de Discapacidad es que traspasa recursos a los municipios para que ellos puedan contratar profesionales y además hace toda la asistencia técnica para que puedan avanzar en su gestión de discapacidad en 1 año y medio aproximadamente. ¿Y los municipios locales ya están participando? Están en proceso. Sabemos que varios solicitaron las claves, tienen que solicitar las claves, postular una página web. Nosotros hemos sido muy insistentes, los hemos invitado. Es un concurso, por lo tanto, a nivel nacional. No quedan todos, pero confiamos en que nuestros municipios de la región puedan presentar buenos proyectos para obtener los puntajes que se requieren. Ahora, siempre vemos una cuestión del cotidiano, vemos los estacionamientos que son para personas con algún tipo de discapacidad en lugares públicos. Hablamos de plaza, el parque, el sector de la playa, por supuesto los supermercados, centros comerciales en general. Y hay gente que utiliza estos estacionamientos, que son para personas con algún tipo de discapacidad y se utilizan igual. Eso se fiscaliza. Hay manera del Senadi que ustedes como Senadi puedan recibir llamadas de denuncia frente a ese tipo de situaciones que ocurren a diario. Las vemos. Nosotros como Senadi no tenemos la fiscalización, la tienen los municipios a través de sus departamentos de tránsito y también se pueden hacer las denuncias ciudadanas a fiscalía. Ahí es donde se pueden hacer como las denuncias y los procesos. Nosotros como Senadis no contamos con atribuciones de fiscalización. Pero ahí también es importante la conciencia que podamos tener como ciudadanos de ir mirando. El único documento válido para hacer uso del estacionamiento es la credencial. ¿La Cruz de Malta no? No. La Cruz de Malta no es un formato universal antiguo que se ocupó. Sí. Claro, pero no indica que tengo discapacidad. No es chileno de partida. Claro. No está bajo el Senadi. No está en los estándares nacionales en general, entonces no se reconoce. Es el uso de la credencial de discapacidad que tengo que dejar además en el parabrisas de mi vehículo cuando me voy. Claro, eso garantizaría que no me saquen el parte mientras yo no estoy. Eso. ¿Y qué dice la cartola? ¿Es grande? ¿Tiene algún logo en particular? ¿O solamente dice Senadi? ¿Qué dice La credencial de discapacidad es como un carnet de identidad que dice arriba Registro Nacional de Discapacidad, dice el nombre, el RUT, el tipo de discapacidad y el porcentaje de discapacidad. Pero eso no es lo que deja en el auto. ¿En el auto deja otro? ¿Sí? Eso es lo que dejo en el auto, mi credencial. Ya. Porque es de uso personal. Es casi como si yo dejara mi carnet. Perfecto. Ya, eso lo tiene que dejar la persona ahí para que se entienda que justamente es una persona con discapacidad que está ocupando el estacionamiento. Sí. Si ese credencial no existe, esa persona, ese vehículo estaría incumpliendo la normativa. Estaría incumpliendo la normativa. Puede ser la persona con discapacidad quien maneja o puede ir dentro del vehículo, no necesariamente manejando. Pero no puedo haberla dejado en la casa, que de repente es la pregunta. Es como, no, es que yo tengo o vivo con alguien con discapacidad. Si no está dentro del vehículo, no puede hacer uso. Ahora, ¿qué ocurre con las personas que son adultas mayores y que usan silla de ruedas y no tienen esto? Las personas mayores también podrían acceder a su credencial de discapacidad. Ya. Entonces, ¿cómo ese acceden? es el único documento. Eso. Usted nos dijo hace poco rato que son, bueno, ya sabemos que son cerca de 30.000 personas, un poco más, de personas con discapacidad o algún tipo de discapacidad en la región de Tarapacá. Y dijo que solamente 1/3 tenía la credencial. ¿Por qué? Porque es un trámite voluntario. Ya. Y es un
trámite, en los términos que eso implica. Es decir, tengo que acercarme a un servicio de salud o a la Compin para iniciar mi trámite. Parte ahí, en la Compin. O en O en el su hospital. dispositivo de salud. Ya. Sí. Ya. Ahí parte, se entregan 3 expedientes: biomédico funcional, social e instrumento de valoración IVADEC. Tienen que ser completados por profesionales calificados. Después le van a pedir, según el tipo de discapacidad, algunos exámenes. Y con esa carpeta se dirige a la Compin, donde se hace la certificación. Una vez esté certificado, Compin envía al registro civil, donde se inscribe la persona en el Registro Nacional de Discapacidad y posteriormente se le emite una credencial. Ahora, esto no se puede hacer online, todo es presencial. Se puede hacer online. Ya. No, se puede hacer la descarga de formularios y Ya. la carga de formularios, pero para después- que los llenen tengo que ir donde un profesional. ¿Y puede hacerlo una tercera persona? Así que no sea el titular. El instrumento de IVADEC, O sea, lo no. pregunto pensando en la discapacidad de Sí. algunos, ¿no? ¿Sí? Puede ser, están diseñados para que sean autorreportados, y en ese caso también, por ejemplo, como los instrumentos de la encuesta, la idea es que sean las personas con discapacidad quienes responden, pero se reconoce que puede haber un cuidador quien dé respuesta a estas preguntas. Conversamos con María Paola Vial, que es la directora regional del SENADI, el Servicio Nacional de Discapacidad, a propósito del estudio que ustedes han realizado, donde ven el mapa, la radiografía de todas las regiones. ¿Qué otra situación muestra este estudio nacional? En el estudio nacional se refleja que hay más mujeres que hombres con discapacidad, y en la región se repite esa tendencia. Eso es como relevante. ¿Muy distinta la diferencia o cercana? Te voy a dar el número. Claro, 51-49 no sería tanto, pero sí un 60-40, claro, sería un número un poco más lejano. Más mujeres que hombres. Más del doble. El 10% es de hombres, 23,5% de mujeres. Bastante. Sí, es un dato relevante. Y también el dato que en los primeros 3 quintiles, que son los de menores ingresos, también aumenta la discapacidad. Aumente mientras menos recursos, Sí. más gente con Más discapacidad. gente con discapacidad. Y respecto a las edades, Aumenta con las personas mayores, pero ahí hacíamos un énfasis relevante: no todas las personas mayores tienen discapacidad. Aumenta con la edad, sí, sí. pero hay cerca de un 77% de personas mayores que no tienen discapacidad. ¿Alguna situación más dramática en Tarapacá respecto a la cuestión de la discapacidad? ¿Alguna particularidad que se destaque frente a esto? Estamos trabajando fuertemente con las organizaciones de principalmente madres y padres de niños del espectro autista. Bien. Hay 10 organizaciones en la comuna. Hemos trabajado también para apoyar la organización. Si bien ya existía, se han incorporado algunas nuevas y otras de otras comunas, no solo Alto Hospicio y Iquique. También hay una de Pozo Almonte y estamos iniciando un trabajo con Pica. Estas organizaciones han levantado históricamente, la verdad, solo que ahora, como existe una ley y hay más organizaciones y han aumentado los diagnósticos, es un tema más visibilizado, el de los niños y niñas del espectro autista. TEA, y están dentro de calzan bajo el alero del SENADI, ¿sí? Sí, Ya. es considerada una discapacidad cuando esta interacción dificulta justamente los procesos de educación, salud, trabajo, dependiendo las edades que tengan estas Compartir con personas. sus pares. Sí. Directora, conversamos un rato respecto a los calzos especiales que son para personas con discapacidad, que tienen un color azul, que están en los espacios públicos y espacios también de privados, que locales comerciales principalmente. ¿Se pueden solicitar más calzos? ¿Hay una normativa que obliga a ciertos recintos a tener 1 o 2, tantos por cantidad, pero pueden haber más? Por ejemplo, el municipio, si quisiera tener más calzos para personas con discapacidad, ¿podría hacerlo por voluntad propia? Hay una normativa y hace muchos años no estaba tan clara, y por eso hay algunas personas que tienen como un estacionamiento de discapacidad en un pasaje afuera de su casa. Eso está fuera de la regulación. Existe justamente... Eso está fuera de la regulación. Sí. Alguien que tiene un calzo personal. Es que no estaban considerados los personales, son justamente para los espacios públicos con cierta cantidad de personas. Y ahí son los municipios los encargados Eso es de súper importante lo que regular esa atención. acaba de mencionar, porque en Iquique yo, por lo menos, así, mi memoria visual en este rato, se recuerdo 5 lugares por lo menos que tienen como... No, sí, es de la vecina.
También los he visto y por eso lo menciono. Eso no existe, eso No, está fuera no. de norma. Sí, Ya. por eso es importante que los municipios puedan fiscalizar y hacer el uso adecuado de la ley y puedan instalar donde corresponden, con las características, es decir, tiene metros determinados porque tiene una plataforma determinada, tiene metro, tiene una pintura estandarizada. Es importante porque no son antojadizas esas solicitudes, sino que son para que las personas con discapacidad y todas las discapacidades puedan hacer un uso adecuado. Si yo lo pinto de un color determinado, ayuda, por ejemplo, al contraste con el cemento. Si yo cuento con la plataforma, ayudan a que yo pueda bajar mi silla, por ejemplo, y hacer bajarme el auto. Si yo tengo, aunque sean 50 centímetros de desfase entre la cuneta y mi calle y no puedo bajar la silla, no me sirve que exista este estacionamiento. Si yo me bajo de la silla y me enfrento a la cuneta, por ejemplo, y no hay donde yo pueda acceder a la vereda, pasa lo que mencionabas hace un rato, me tengo que quedar circulando por la calle varias cuadras para poder llegar. Ya, no hay ningún estacionamiento especial de discapacidad que sean personales. No están afuera de una casa. No, están en los espacios públicos Determinados para donde que determina la ley para ello. Y lo determina la ley y los municipios lo pueden solicitar. Los municipios tienen que hacer ejercicio de eso. Son los municipios los que definen dónde están los estacionamientos, con qué características, y son los mandatados también a cumplir con la ley. Usted hace poco decía que no hay recursos en algunos municipios para algunas cuestiones, pero frente a esto no creo que sea tanto el recurso que hay que implementar, sino más bien gana y un poco de gestión. ¿Se han sumado nuevos estacionamientos de este tipo? ¿O los que ya existían se han ido mejorando? Porque a veces uno ve algo que ya están casi descolorados, casi no tienen la marca. Tengo conocimiento de la gestión que han hecho los municipios en relación Al menos no han llegado al Senadi. No. Ya, no han llegado pidiendo mayores... No, nosotros no entregamos recursos, nosotros entregamos la asesoría técnica también, No, y pero todo el reglamento legal a eso me refería. para que ellos puedan gestionar con Eso. los distintos espacios, en este caso gobierno regional, y los recursos que le llegan a los municipios. Ahora, ¿por qué lo digo? No por hinchar, sino más bien porque realmente la población va creciendo, y la población va creciendo con todas sus características, con personas con discapacidad también, y por tanto el número de personas que requiere estacionamiento con esa condición también va sumándose, no son los mismos de hace 10 años. Y usted ya lo da cuenta que tenemos cerca de 30.000 en la región, y no creo que tengamos 30.000 estacionamientos azules para discapacidad en Tarapacá. No creo. Yo tampoco. Entonces debiera haber un aumento. Sí, debería haber una revisión Sí, adecuada. por lo menos. Una revisión adecuada de la ley y del cumplimiento, y una fiscalización. Sí. ¿Ya? Porque también, si se invierte en recursos públicos, es importante que se utilicen adecuadamente, y ahí generar la conciencia social de todas y todos. Somos parte de estos procesos de inclusión. Y las nuevas construcciones llegan consulta, por ejemplo, hoy estamos haciendo un edificio con la inmobiliaria no sé cuánto y queremos hacer esto por mutuo propio, más allá de la norma. ¿Hay consultas así o no? Sí, tenemos creo Qué que bueno. más de 6, y hay varias mesas que están trabajando justamente por ciudades inclusivas, ciudades accesibles. Nosotros participamos de esas mesas. En específico tenemos un profesional que era el que subroga, que es Cristian, que participa y invita a las organizaciones constantemente a estar en estos espacios. Creemos que las organizaciones son también quienes tienen que liderar y opinar. Tenemos, creo que hoy día hay una mesa justamente para definir algunos espacios en El Morro, donde estamos invitados como servicio, y hemos convocado a organizaciones para que puedan asistir, hablar de accesibilidad y que puedan levantar sus necesidades, no solo accesibilidad por movilidad reducida, sino que personas ciegas, personas que cuidan a otras. También ahí hay algo relevante que decir. Más de 30.000 personas, hay un porcentaje que tiene dependencia. Las personas con dependencia requieren de cuidadoras principalmente, más del 85% son mujeres. Ahí nosotros estamos iniciando diálogos durante todo este mes. En la política pública espero que hayan escuchado al presidente y a nuestro ministro a impulsar el Plan Nacional de Cuidados, donde se inició con un registro social de hogares para actualizar el módulo complemento de cuidados, posteriormente diálogos autoconvocados, donde invito a la ciudadanía a conocer la página web Hablemos de Cuidados, y estuvimos esta semana con cerca de 100 personas en auditorio de Sofri realizando el primer diálogo regional. ¿Qué tal las empresas públicas con el tema de la discapacidad? El puerto de Iquique, la zona franca. Con avances, estuvimos hace
2 semanas, creo, capacitando a las jefaturas de SOFRI en inclusión laboral de personas con discapacidad. Ellos ya cumplen con la norma, que es un 1%, pero quieren ampliarlo un poco más y por eso estaban sensibilizando a sus equipos para poder avanzar en inclusión laboral. Eso, lo último que le quería preguntar era justamente inclusión laboral. ¿Cómo está aquello en la región? En general en la región tenemos un alto porcentaje de personas que están inactivas, es decir, que no buscan empleo, y no encuentran claramente. Hay menos de un 40% de personas empleadas en la región, y eso podemos decir que viene también de justamente los procesos inclusivos que hacemos para el reclutamiento, procesos de acompañamiento. La ley dice que tienen que haber gestores inclusivos en cada empresa, que tiene que cumplir con la norma de cada 100 trabajadores tener 1% con discapacidad, pero aún está en procesos que requieren apoyo, inversión y disposición de las empresas para poder realizarlos adecuadamente. Bien, pues la directora regional del Senadis, Servicio Nacional de Discapacidad de Tarapacá, María Paola Vial. ¿Algo que se nos quede por decir? ¿Importante? Relevar que como tenemos estos datos de encuesta nacional de discapacidad, tenemos el marco legal de la ley que promueve los derechos de las personas con discapacidad, y reiterar que actualmente se está construyendo el proceso del Sistema Nacional de Cuidados, invitar a las organizaciones, a cuidadoras, a que se puedan autoconvocar, que cuentan con todo nuestro apoyo como Senadis, nuestro CEREMI de Desarrollo Social y Familia y su equipo. Estamos en terreno justamente para que podamos hacer los diálogos autoconvocados. Es importante que la voz de las personas y de las regiones se plasme en estos procesos para que incluya la próxima política pública, las opiniones, y pueda cubrir las necesidades de las personas cuidadoras en toda la región. Senadis, ¿ubicado dónde mismo? ¿En Baquedano? No, estamos en nuevas sedes del año pasado. Orella 433. Orella 433. Esquina Lynch. Ahí estamos en el primer piso, hacemos atención de público. Paulina la van a encontrar ahí de 9 a 2 habitualmente. ¿Arreglaron la vereda allá afuera, no? Porque pues ahí están arreglando las veredas, ¿no? Está en proceso todavía de arreglo, y estamos también en proceso de solicitar los estacionamientos para poder contar con ellos. Sí, afuera de Senadis tienen que haber estacionamientos de esas características. Actualmente no están, estamos en proceso de ¿Cuántos poder pidieron? solicitarlos. 2 solamente. Ah, ya. Bien. Directora, muchas gracias por la conversación, interesante. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya bien, chao. ¿Y tú, estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano?